con todos ustedes, vecinos y amigos del Guadalhorce. Hoy quiero proponerles un ejercicio de unos segundos, una reflexión. ¿Quién de ustedes no se ha parado a imaginar cómo sería viajar en el tiempo y revivir esos acontecimientos históricos tan bonitos, tan importantes? Seguro que apreciaríamos detalles que no vienen en los libros. Pues el invitado que hoy les traemos se dedica precisamente a eso, se dedica a recrear, digamos que a traer al presente los acontecimientos del pasado para que los vivamos en primera persona. Él es José Carlos Vera, bienvenido José Carlos. Gracias. Él es investigador, es historiador, es autor de varios artículos de investigación y además es recreador histórico de una época muy bonita y muy peculiar, ¿verdad? Sí, pues así es, soy recreador de la Guerra de Independencia, de 1807 aquí en España, 1812-13, ahí está la discusión, pero bueno, en la Guerra de Independencia al fin y al cabo. Pues nosotros nos dedicamos a hacer la recreación, mucha gente dirá que es una recreación, pues digamos que es como un viaje en el tiempo, ¿no? Queremos que la gente viaje con nosotros en el tiempo y que vea pues los hechos, cómo la gente vivía en aquella época, en lo que es 1808, 1812, aquel, digamos, meneo histórico que hubo en aquella época, alboroto. Ese protagonismo que tuvo el periodo francés, dicen que es el único momento de la histórica en que todos los españoles estuvimos unidos, y muy vistoso por la uniformidad, por los acontecimientos, por la historia. Pérez Galdós nos lo ha relatado muy bien, pero ¿se puede trasladar fielmente a cómo era? Claro que se puede trabajar con mucho, sí se puede trasladar con mucho estudio que hay detrás de todo ello, mucha lectura, mucha investigación. Podemos conseguir cómo iban los soldados uniformados en aquella época, cómo vivían en los campamentos militares, cualquier cosa, pero eso requiere un buen trabajo de investigación que hay detrás. Por ejemplo, para sacar esta misma casaca, que era la que llevaban los franceses en aquella época, hemos tenido que leer pues documentos, el reglamento que llevaban los franceses, todo, y hemos podido sacar que esto es de paño, de lana, daba bastante calor, ¿vale? Paño de lana es el único material que se hacía en aquella época. Y bueno, los colores, que son los que llevaba justamente, es una réplica exacta de lo que tenemos hoy aquí. Entonces, los soldados franceses que paseaban por nuestros pueblos del Valle del Guadalhorce llevaban este uniforme. Exactamente, este mismo, que es el batallón de línea número 43. Un batallón que estuvo en la batalla de Austerlitz, esa batalla famosa que hubo. También estuvo en Jena, que es en Alemania, y luego, cuando ya Napoleón se propuso invadir España, los trasladó a Sevilla, y de Sevilla vinieron a Ronda en busca de eso, de acabar un poco con las partidas de bandoleros que había por aquella zona. Porque entonces la reacción que tenían los vecinos del Valle del Guadalhorce cuando veían estos soldados, ¿cómo era? Pues podemos encontrar varias reacciones. Llegaba un cuerpo de ejército a caballo y a pie, con estos vistosos trajes. Exactamente, podemos encontrar varias reacciones. La primera era huir, porque lo que te encuentras entre el ejército más poderoso es la opción de huir. Impresionaban, entonces. Impresionaba, exactamente. La segunda opción fue la que pasó aquí en Málaga, que fue poner resistencia al ejército más poderoso, que es lo que pasó, una de las pocas provincias en la que se opuso al ejército de Napoleón. Tenemos en Antequera, nos quedan restos en la boca del asno de lo que fue esta oposición a la entrada del ejército francés aquí en Málaga. Una fortificación, o los restos de una fortificación antifrancesa. Exactamente, para poner ahí la artillería y defender eso, la entrada a Málaga. ¿Y cómo se oponían los malagueños, aparte de eso? Pues con lo que cada uno tenía en su casa. Realmente el ejército abandonó un poco lo que fue la ciudad y dejó a los malagueños, y no tengo que decir que no todo el ejército abandonó, sino se quedó alguna resistencia, y dejó a los malagueños a su voluntad en calle Trinidad, lo que hoy es en la calle de la Trinidad. Y los españoles, los malagueños, eran de los pocos pueblos que se atrevían a enfrentarse a un ejército tan impresionante. Pues sí, es un caso curioso, pero es verdad que los malagueños, no sé por qué, le echaron el valor, o no sé si fue un acto un poco
suicida, ¿no? El de enfrentarse al ejército más poderoso del mundo, pero es verdad que una de las pocas provincias que le echó la valentía para enfrentarse a... Y en los pueblos también, me imagino. En los pueblos también, vamos, de hecho en los pueblos se empiezan a organizar lo que son las partidas de guerrilleros en contra para un poco contrarrestar esa llegada de los franceses, ¿no? Aunque no los combatían en campo abierto, digamos, sino que aprovechaban esa orografía que Málaga reúne las condiciones perfectas para que se creen las partidas, los bandoleros, etcétera. Y bueno, vemos que en casi todos los pueblos pues se originaban estas partidas. En el caso de en Alfarnate, en Algarrobo, en Cártama, Churriana, tenemos un montón de ejemplos a lo largo de nuestra provincia. Nacieron partidas guerrilleras antifrancesas. Dicen los libros de historia que en ese periodo nació lo que pasó a ser conocido como la guerrilla española. Exactamente. Ataque y esconder, ataque y esconder. Eso mermaba la fuerza francesa. Eso mermaba bastante. De hecho, hay cartas de soldados franceses escribiéndole a sus madres, a sus novias, que no podían dormir simplemente por el hecho de que en cualquier momento podían morir. Que cualquiera, un cura, una madre con su hijo, un niño chico, podía ir por la espalda y degollarlo sin ningún tipo de piedad. Sin embargo, dentro del pueblo se obligaba al vecindario a mantener, a sustentar al ejército. Exactamente, vamos, también, obviamente como cualquier país que te invade antiguamente, pues te obligaba a dar un cierto alimento, dinero para sustentar el mantenimiento del ejército invasor que llegaba en aquella época. Pero, hombre, por detrás, pues obviamente siempre vas a apoyar a tu nación, ¿no? A tu pueblo. Diría, me imagino que sería más por miedo que por otra cosa, se verían obligados. Exactamente, obligación, vamos, y miedo a que te entren en tu casa y te quiten todo lo que tengas. Y en tu investigación, ¿has encontrado acontecimientos de guerrilla aquí en nuestro Valle del Guadalhorce? Pues bastante, vamos, he encontrado, por ejemplo, la partida de Carvajal, bastante importante en Cártama y lo que fue posteriormente la batalla de Cártama. Carvajal, que tenía un arsenal con munición, armas, que luego sirvieron a Ballesteros para lo que fue la batalla de Cártama. Se dice que eran poquitos, que la unión a sus filas engrosó poco el ejército, pero sí que supuso una buena ayuda en lo que viene siendo las armas y munición. Sí, imagino que los partisanos, que le llamaban, aportarían a Ballesteros sobre todo logística, conocimiento del terreno. Sí, vamos, eso es de primordial. De hecho, dice Pérez, hay una cita de Pérez Galdós que me gusta mucho, dice que su mejor arma no es el trabuco ni el fusil, sino el terreno. No era la mejor arma de estos partisanos, de estos guerrilleros. El conocimiento del terreno fue fundamental, aunque no fue decisivo, pero fue fundamental. Y nos habla de la batalla de Cártama. ¿Por qué fue tan importante? Pues, digamos, algunos lo consideran como el primer o definitivo acercamiento hacia lo que fue ya el desalojo de Málaga por las tropas francesas. Hay una controversia que dice, los españoles dicen que vencieron y los franceses también dicen que vencieron ellos. De hecho, hay una leyenda que dice que Cártama está inscrito en el Arco del Triunfo como victoria francesa, ¿no? Yo todavía personalmente no lo he visto, pero se dice que está allí escrito, la verdad. Y bueno, es un debate que entre los historiadores pues sigue actualmente, ¿no? Porque el ejército francés se vio obligado a retirarse a la ciudad tras Maranzin, que era el general, resultó herido en la batalla y obligó al ejército francés a retirarse hacia la ciudad de Málaga. Lo que pasa es que luego, cuando Ballesteros ya había vencido, otro ejército francés llegaba en refuerzo por Antequera, lo que Ballesteros, pues, viendo que eran más numerosos este refuerzo, pues se vio obligado a retirarse. Entonces, esta retirada supuso que los franceses lo tomaran como una victoria. De ahí la controversia. Exactamente. Lo que no cabe duda es que les subió la moral a los españoles. Obviamente subió la moral, ya en 1812 estábamos. Era una época en la que ya los franceses empezaban un poco a retirarse de España, ya empezaba la guerra en Rusia y tal, y pues subió bastante la moral y... Como tú dices, la batalla de Cártama sería el principio del fin de los franceses en Málaga. Para mí sí es el principio del fin de los franceses, supuso... Y los españoles estaban mandados por general Ballesteros, ¿no? Exactamente. ¿Y qué hacía Ballesteros aquí? Pues era un general ya veterano, ¿no? Sí, un veterano y además un buen estratega,
que, bueno, hizo un movimiento ejemplar cuando entró hacia Junquera, y ahí en Junquera empezó a repartir panfletos dedicados justamente a todas estas partidas que hemos comentado antes, que se creaban en los pueblecillos, para que se unieran a su ejército y así engrosar de forma, pues, para engrosar su ejército, ¿no? Digamos. Lo que pasa es que, bueno, pues un ejército francés salió en su búsqueda y obligó a retirarse, pero los panfletos ahí quedaron, y es verdad que luego se unieron muchas partidas de guerrilleros al ejército de Ballesteros, y así aumentó sus filas. Lo cierto es que los franceses no había forma de que vivieran tranquilos, ¿eh? Porque si les atacaban en Álora, les defendían, les atacaban en Coín, y si defendían Coín, les entraban otra vez por la boca del asno. Vamos, 2 años que estuvieron aquí, que ocuparon la provincia de Málaga, 2 años que creo que no estuvieron ni un día tranquilos, siempre hubo un ataque, aunque sea el mínimo ataque, siempre hubo algún día. Y si alguno mira los documentos, efectivamente todos los días hubo ataques de guerrilleros, o de que entraba el ejército español, lo que sea, no los dejamos en paz. Y en las recreaciones históricas que hace vuestra asociación, sí. ¿Recreáis estos acontecimientos, esos hechos, esos enfrentamientos entre españoles y franceses? Sí, vamos, intentamos recrear, digamos, es lo que nos gusta, entonces intentamos recrear lo máximo posible, y siempre y cuando el pueblo o tal nos invite, ¿no? Ahora mismo aquí en Málaga, digamos que no hay ninguna recreación organizada por los ayuntamientos que nos hayan invitado. Sí que es verdad que hubo hace 4 años, hicimos la recreación de esta batalla de Cártama que hemos comentado, que yo la recuerdo, la verdad, que especialmente muy bien, fue una de mis primeras y quedó espectacular. Aquel que la hubiera visto vamos, lo sabrá que fue espectacular. Recuerdo que se recreó en la explanada del Puente del Río el asalto a una columna francesa por parte de guerrilleros españoles. Sí, vamos, y de hecho ahí intentamos, a ver, no siempre somos la cantidad que hubo de soldados en aquella época, pero intentamos, aunque sea con un mínimo, intentamos recrear la batalla tal como fue y los movimientos que se hicieron de columna, esta columna a la derecha. Lo intentamos hacer todo con el máximo rigor histórico posible. Estuvo muy bien, porque tenía un campo de visión desde el puente muy bonito, sí. Se veía la columna y como incluso al final de la batalla los paisanos salían a defender también y a atacar también. Exactamente. Estuvo muy espectacular. Y todo con ese olor a pólvora. Es como decimos, viajar en el tiempo y trasladarte al momento, el olor a pólvora, el ruido, la reacción de uno, la reacción de otro. Es impresionante. Y en Cártama Pueblo también se hizo otra recreación, un enfrentamiento entre paisanos. Exactamente. Los soldados allí tirados por el suelo, escondiéndose en las esquinas. Sí, luego hicimos también un teatrillo que quedó muy bien de lo que era un pueblo corrupto, ¿no? De que el alcalde estaba, pues eso, sobornado un poco por el mando francés, ¿no? Y tal, y la verdad que quedó muy bonito y bueno, estamos esperando a ver si podemos hacer otra vez, volver a hacer esa recreación, porque nosotros nos quedamos encantados, la verdad. El rigor histórico junto con la realidad del momento, es fantástico, ¿eh? Y habéis ido a muchos pueblos, ¿verdad? En Málaga cada vez se acepta más. En Málaga cada vez hay más recreaciones, no solo de época francesa, ¿no? Sino de cualquiera, medieval, romana, francesa, decimos de guerra de independencia americana, como es la de Machara y Vialla, que la tenemos el 4 de junio, en la cual nosotros participamos como invitados. Y el 4 de julio tenemos que estar en Machara y Vialla para ver la recreación. Allí hay que estar porque también es muy bonita. Ajá. Es un poco más teatralizada, digamos, pero sigue siendo una recreación de los trajes de época, todo, vamos, un poco de la batalla un poco de eso, de cómo era la guerra de independencia y con vamos, el mismo rigor histórico. Con el mismo rigor histórico. Y aquí en los pueblos cercanos, si no este año el que viene, ¿dónde me recomiendas que vaya a ver recreaciones bonitas? Pues mira, Algodonales, que fue esta semana que ha pasado. En mayo. Exactamente, que suele ser la primera semana de mayo. Es una de las más bonitas en las que yo he estado, la verdad. Se recrea el levantamiento del 2 de mayo allí en Algodonales. Llevan haciéndolo unos cuantos años, ¿no? Unos cuantos, bastante. Son fieles. Sí, y además... Tiene mucha aceptación. Mucha aceptación. Todos los Algodonales, que está en Cádiz, para el que no lo sepa. Todos los pueblos
y gente de Cádiz y de la capital va justamente solamente ese fin de semana para verlo porque es muy bonito. Al que quiera verlo, a un paso de la carretera de Ronda. Exactamente, vamos, está muy cerquita de Málaga también. Y eso, se recrea el fusilamiento de los ciudadanos del pueblo, la entrada de las tropas y muy bonito. En Junquera. En Junquera hay otra, es cierto, que se recrea eso, también la destrucción de lo que fue Junquera por la quema de las tropas francesas hacia el pueblo de Junquera. Y ahora mismo en Málaga, así que yo recuerde, no tenemos, por ahora no tenemos más, estamos intentando... Pero en otros pueblos sí ha habido ya durante otros. Sí, bueno, sí, como hemos dicho, en Cártama, en Algarrobo también hay de la llegada de las tropas francesas y la lucha contra los bandoleros. En Casa Arabonela también hay algunas. José Carlos, Diga. Que me está gustando mucho. Yo quiero ser recreador. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada, contactar con nosotros a través de nuestra página de Facebook muy fácilmente, ¿vale? Nos escribe un correo y ya después te damos digamos, te invitamos a que venga con nosotros un día de prueba a la que tú quieras. Se ve cómo se trabaja. Se ve cómo se trabaja, te damos la ropa, te la damos ese día, nosotros te la damos la primera vez, no pasa nada. Pero la ropa tengo que comprarla yo. Después, una vez que ya pase ese día de prueba, si te ha gustado y sabemos ya que te buscas ropa. Te haces tú la ropa, te la confeccionas, te compras tú las telas, ¿vale? Hay tela de paño de lana, que hoy se encuentra en todos lados. El color, obviamente, te lo decimos nosotros, te decimos por qué son estos colores y tal. Tú como historiador asesora de cómo debo confeccionar mi uniforme, ¿verdad? Exactamente, además tenemos un sastre que te lo hace tal y lo que son las uniones de las telas, te las hace históricamente fieles a como eran. Y esta casaca ¿de qué ejército es? Ese es del regimiento de línea número 6 de Málaga. Era un regimiento de afrancesado que José Bonaparte creó para, bueno, pues eso, como hemos dicho, los 2 años que estuvieron aquí no estuvieron tranquilos, así que José Bonaparte se le ocurrió hacer un batallón de afrancesados que lo apoyara para cuidar un poco lo que es la provincia. Fue muy listo porque estos afrancesados, que eran malagueños, pues también conocían el terreno, entonces sabían por dónde podían tirar un poco las guerrillas. Entonces creó este uniforme que es de marrón, como vemos, porque fue robado a los franciscanos. Ah, los monjes franciscanos. De los monjes franciscanos. Confeccionado con túnica de franciscanos. Exactamente. Ah, qué curioso. Una anécdota interesante. Porque, bueno, José Bonaparte quería que su ejército también llevara este azul, que llevaba el ejército del hermano. Lo que pasa es que se lo tenía que costear el municipio. Y Málaga en aquella época, pues digamos que no tenía mucho dinero. Entonces lo que hizo fue tirar de aquellos que tenían más túnicas, que eran los franciscanos, y así salió el color ese marrón tan característico. Porque además de la invasión, en las actas municipales de todos los pueblos aparecen impuestos extraordinarios para mantener a las tropas y vestirlas, ¿no? Exactamente. Vamos, ya le digo, en Málaga se ven... Me invades y te pago la comida y el traje. Exactamente. Genial. Todo. Y encima no es que no eran, y de hecho no eran suficientes porque se tenían que vestir, creo que eran 30 personas al mes, no todo el ejército, 30 personas cada mes, es decir, que era con lo cual no se acaba nunca, con lo grande que el ejército. Era un ejército de 400 personas, 1200 plazas tenía. Los botones son fieles también a los originales. Los botones son fieles a los ¿Marcan originales. El número del batallón? El número 6, exactamente. Del batallón. Exactamente. Y aquel también. Aquel también, que es el número también. 43. Fenómeno. ¿Y el armamento que llevaban era este que nos has traído? Exactamente este. Es una réplica de una carabina, un arma muy rudimentaria. ¿Esto quién la llevaba, esta carabina? Estos los soldados de infantería, ¿vale? Su funcionamiento es de chispa, ¿vale? Si lo vemos, no quiero dar a nadie. ¿Vale? Esto es de chispa, esto se amartillaba hacia atrás. Aquí cargaban la pólvora, que conectaba con el tubo. Lo cerraba, lo cargabas por aquí, metías pólvora. La baqueta lo prensaba. Exactamente, lo prensaba y disparaba y ya salía lo que es la bala. Pero entonces entre un disparo y otro necesitaban un tiempo para recargar. Entre 1 minuto y 2 minutos. Por soldado. Por soldado.
en una batalla podía disparar como mucho 3 veces. Después ya era entrar con la bayoneta y... Cuerpo a cuerpo. Cuerpo a cuerpo, como mucho 3 veces. No daba tiempo a más realmente. ¿Y eran efectivas estas armas? No, dentro de lo que cabe no eran efectivas. Cuando llovía era muy fácil mojar la pólvora, lo que hacía que no funcionara. Y además estas armas no son, por dentro no tienen estrías, lo que significa que el disparo podía salir al compañero de al lado sin hay una exageración. Ni el mejor tirador acertaba. Nada. Eso de que hoy en día en las películas se ve que con un arma de esta dispara y le da a 200 metros de distancia, es imposible. Esa arma podía disparar donde el arma quisiera. Y al no tener el proyectil, casquillo de compresión de gases, tampoco tendría mucha fuerza. No, nada, vamos. De hecho, este material, este blanco que vemos aquí, que es un poquito más grueso, muchas veces paraba la bala y le caía en el pecho y no la hacía... O sea que la doble tela esta servía de chaleco antibalas también. Exactamente. Vaya tela. Dentro de lo que cabe sí hacía de chaleco antibalas. Dentro de lo malo lo mejor. Sí, y podía parar una bala. Y eso pues, efectividad poca. Era mucho más fácil entrar con la bayoneta. Muy bueno, qué anécdota más buena, no sabía yo tantos detalles. Sí. Pero sin embargo en los pueblos había españolistas y luego estaban los afrancesados también, los que eran partidarios de los franceses. Exactamente. ¿Por qué se hacían partidarios de los franceses? Pues tenemos que imaginarnos la situación, digamos un rey absolutista, un rey que solo pensaba en sus propios intereses, ¿no? Pues obviamente había gente que lo apoyaba porque era el rey español, era el rey legítimo, que era la dinastía borbónica, tal. Y luego estaban los que apoyaban a los franceses, digamos, si tú ves los estudios, solían ser profesiones más liberales, profesiones de necesidad, que necesitaba cierta cultura, ¿no? Cierta, no digamos inteligencia, pero... O el amparo del Estado, quizás. Exactamente, sí. Y pues veían la llegada de José Bonaparte como ese paso a la modernización de España, esa liberación de las cadenas del absolutismo, y por eso muchos de los españoles empezaron a seguir a José Bonaparte, además que creían que no era Napoleón el que gobernaba, sino ya su propio hermano, José Bonaparte, el que podía ser el rey español que modernizara España. Porque Napoleón llegaba a predicar que venía a civilizarnos. Sí, siempre nos han visto como inferiores, por así decirlo, y siempre se ha visto eso al español como el más inculto, que ellos, de hecho, Napoleón, su idea era extender sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad hacia toda Europa. Todo lo demás era inferior a él, ¿no? Todo estaba en el antiguo régimen, todo era anticuado y lo que quería eso moderno. Un poquito engreído el hombre, ¿no? Sí, un poquito, pero bueno, conquistó media Europa. Y estuvo en Málaga también, Napoleón. Estuvo José Bonaparte. José Bonaparte. José Bonaparte sí que estuvo, vamos, de hecho se quedó a dormir en Málaga, visitó Málaga. Parece ser que le gustó porque, vamos, fue llegar a Málaga y crear el cuerpo porque la gente lo recibió de tal manera que dijo, bueno, si a mí la gente me ha recibido así, pues yo voy a crear mi propio ejército. Y de hecho, de ahí salió este... de ese recibimiento nació la idea de crear ese cuerpo de ejército. Exactamente, como un mes antes, justamente un mes antes, la gente había sido masacrada por este señor y justamente un mes después, pues lo habían recibido como si fuera el nuevo rey. Como decimos aquí, hay gente para todo. Hay gente para todo, vamos. Y bueno, hizo su ruta, se quedó en Casa Arabonela a pernoctar. Y luego llegó ya a Málaga, donde se quedó lo que hoy es día la calle Trinidad Ground. Allí también pernoctó. Y luego hizo una pequeña ruta hacia Vélez Málaga, viendo un poco lo que hoy en día, cuando vamos a la playa, vemos en todos lados, ¿no? Esas torres que hay... Torres vigía. Torres vigía para eso. Le dijeron que era un buen sistema de defensa contra de cualquier barco inglés o cualquier barco español que llegara por las costas. Porque tenía mucha oposición de los ingleses, ¿verdad? ¿Perdón? Que tenía mucha oposición de los ingleses, Napoleón Bonaparte. Vamos, eran enemigos aférrimos, por así decirlo. De hecho, ya al final de la contienda español fue Wellington el que llegó por la costa de Huelva, costa de Portugal, y empezó a obligarlos a retirarse. De hecho, se dice que uno de los factores que hicieron que los franceses se largaran de España
Y es verdad que aquí en Málaga sí hubo un pequeño intento, una escaramuza, un pequeño intento de desembarco de los ingleses en lo que el puerto de Málaga. Pero nada, no resultó nada. Llegó el 40, se dice que llegó el 43 y lo echó sin Los ingleses desembarcaron en el puerto de Málaga para atacar a los franceses. Exactamente. Pero no fue una contienda, digamos, importante, no resultó nada. No consiguieron lo que querían. No, fue una cosa insignificante. Así que aquí en Málaga, digamos que no tuvo, la presencia inglesa, digamos que no tuvo importancia, por así decirlo. Eso fue más en la parte del oeste de la península ibérica, ¿no? Aquí fue el hecho determinante que terminó por echar a los franceses, fue la campaña de Rusia, que Napoleón necesitaba a todas sus tropas y ya después de que Wellington entrara por Portugal, todo el desgaste que tenía el ejército, que suponía el ejército y tal, pues decidió retirar a sus tropas. Y así en agosto de 1812 se liberó la ciudad. Y claro, según me estás diciendo, mandó todos sus efectivos a la campaña de Rusia, con lo cual dejó a su suerte a sus tropas aquí en Málaga y en España. Sí. Creo que tenían que autosustentarse ellos solos, no recibían suministros. Exactamente, vamos. De hecho, dejó... Se sustentaban a costa del pueblo, vamos. Exactamente, de hecho, al final de estas campañas hubo muchos problemas de eso, de entrar en las casas y pillar de pillaje, ¿no? Digamos, del ejército, por parte del ejército francés, porque ya después de que a ti te dejen tirado, ¿tú qué haces? Dice, ¿cómo me voy a mantener vivo? Pues a costa de... Saqueando, exactamente, y muchos problemas entre generales, digamos, muchos enfrentamientos, sobre todo entre afrancesados y franceses, propiamente dicho, que luchaban mucho por su interés. ¿Se enfrentaban entre ellos? Sí, no de una forma, no digamos físicamente, pero sí ideológica, a ver quién es el que la podía más. A lo mejor, no te digo yo que algún tirillo se soltara por ahí, pero sí que hubo bastante enfrentamientos y luchas de intereses, obviamente. Porque los mandos franceses eran nobles en su país. Exactamente, eran nobles, el primer hijo de un noble o el segundo hijo de un noble que pues lo enviaban aquí y eran... A ganar honores, pero que le habían dado, digamos, le habían colgado el galón. Exactamente, a ver quién aguantaba aquí a los malagueños, porque fue un trabajo difícil. Y tuvo que, según me contabas, dedicar bastante esfuerzo a luchar contra los partisanos, contra las guerrillas en Ronda y bajando ya. Exactamente, en toda la provincia. Ya he dicho que Málaga reúne una geografía perfecta para lo que es la guerrilla, ¿no? Y desde Ronda, Antequera, Alfarnate, Cártama, todo eso estaba plagado. A ver quién era el soldado francés que iba solo de un sitio a otro sin que le mataran o sin que le robaran. Era imposible y trajo muchos dolores de cabeza a los franceses, que por ese motivo también fue por los que se creó este regimiento de afrancesados, que también conocía el terreno. Pero aún así la guerrilla pues no se pudo combatir tan eficazmente y estuvo hasta finales de la guerra. Dentro del reglamento militar propiamente dicho francés estaba el que la columna no se paraba, es decir, la guerrilla atacaba a los últimos soldados, provocándolos para que se volvieran, pero no se volvían. No. Si te pillan, date por perdido. Exactamente, porque si tú te vuelves, la de ganar la tiene encima la guerrilla, ¿no? Porque... Y te tienen un ejército entero. Exactamente, vamos, ¿cómo va a combatir una persona que es un fantasma? Que nada más tú te vayas a volver, él ya desapareció, se ha escondido en una roca y cuando tú te has vuelto otra vez, te está otra vez atacando y así. Era mejor seguir para adelante y no mirar hacia atrás y da igual que matarán a quien matar. Iban a matar a muchos menos si no miraba. Marcín contaba esas anécdotas en su diario y le tenía verdadero terror a los guerrilleros. Sí, fue una cosa... En las recreaciones que tú has participado, ¿cuál te ha gustado más? Pues mira, yo recuerdo muy especialmente justamente la de Cártama, la que hicimos aquí hace 4 años. La recuerdo muy especialmente, aunque creo que me sigo quedando con la de la batalla de Bailén, muchísimo más impresionante, obviamente no... A mucha más escala. Obviamente, no es lo mismo la batalla de Cártama que la batalla de Bailén, ¿no? Que es conocida internacionalmente, digamos. Y ahí nos reunimos gente de todos lados. ¿Cuántas personas pueden participar en Bailén? Pues en Bailén, en su época buena, podían participar entre 1.000 y 2.000. ¿2.000 recreadores? Entre 1.000 y 2.000, sí, vamos. Ahora mismo pues está en 500 la cosa.
Bueno, 500 también es un número bastante aceptable. Sí, ¿eh? sí, 500 ya... Una batalla de 500 personas... Es bastante, sí, pero en su época buena podíamos, eso, unos 1000, 2000, y además te digo que no solo a nivel español, a nivel nacional, sino que venía gente de Inglaterra, de Francia, ¿Sí? a recrear con nosotros. Solo para participar en esa creación, Solo para personas viajaban con sus atrezos, sus armamentos, uniformes. Venían en sus caravanas o algunos se pillaban su billete de avión con su... Obviamente necesita un permiso especial para viajar con tu arma, pero venían justamente solo vienen a recrear batallas. Hay un buen ambiente entre los recreadores, entonces. Entre nosotros hay lo mejor que te vas a encontrar, vamos, después de cada batalla. Obviamente nosotros somos actores, ¿no? En la batalla nos peleamos, incluso algún que otro puñetazo sale por ahí, pero luego, nada más que termine el acto, cada uno abrazado y luego todos juntos a tomar cerveza o lo que sea, vamos. Y colaborar, si yo soy recreador y me pierdo en algo, encuentro quien me apoye, quien me ayude, claro. Quien me aconseje. Claro, ahí te vas a encontrar gente más experta que yo. Obviamente, uno llega y uno no sabe uno no nace sabiendo, ¿no? Como dicen. Y va a llegar a mí, yo me acuerdo mi primera vez que iba más perdido que el barco la rola, ¿verdad? Y es verdad que tuve muchísima ayuda. Oye, mira, el paso para desfilar es así, para disparar tienes que apuntar hacia arriba, nunca disparas en dirección a la persona, si vas un cuerpo a cuerpo tienes que ponerte y te ayudan. Llevar un arma requiere unas normas primordiales. Exactamente, vamos, aparte de que requiere su permiso de avancarga, que es uno de los más fáciles que hay de conseguir, porque la Guardia Civil sabe que para qué se utilizan estas armas, que son para recreaciones. Tienes que tener en cuenta que esto dispara de verdad, que esta arma dispara de verdad. Sí, a corta distancia es peligrosa. Exactamente, a corta distancia, incluso si no tiene un buen mantenimiento, podría explotar en tu cara al disparar o al de al lado, o que la chispa le saltara al de al lado. O sea, que no es terminar la recreación e irme a mi casa, tengo que limpiar el arma y cuidarla para que no me estalle la cara. Exactamente, para la próxima vez, porque eso se va a quedar atascado de pólvora, se puede quedar atascado de pólvora, se queda fea, vamos, exige un mantenimiento, digamos. Y si tú la vas dejando puede ser peligroso para las próximas veces, la verdad. Y ahora ya, después de cuántos años, ¿cuántos llevas? Ahora eres tú quien aconseja a los demás. Sí, yo ya llevo 4 o 5 años creo que voy a hacer. Y es verdad, no hay nadie nuevo, pero sí que cuando entro de otras asociaciones también aconsejamos, oye, mira, que esta parte me ha venido así, la próxima vez intenta hacerlo así para que no me dé, no sé qué, no pasa nada. Y también damos muchos consejos, oye, mira, a mí esta recreación me ha gustado más, ¿cuál te ha gustado? ¿Sabes? Y siempre hay muy buenas... Sí, dame esa bala que es mía. Exactamente. Sí. O algunas veces alguna broma que ya cuando nos hacemos los muertos al final de la batalla nos quitan lo que es las cosas. Oye, ¿quién se ha llevado esto? No, ahora no te lo doy. Muy buen ambiente, la verdad que lo aconsejo. ¿Y qué supone para un pueblo una recreación? ¿Es interesante a nivel económico, a nivel cultural? A todos los niveles es interesante para un pueblo. Es una cosa que hoy en día los pueblos están optando porque es un acontecimiento, un evento bastante económico para lo que supone las arcas del pueblo. Nosotros no pedimos nada por hacer estas cosas, así que montarlo es fácil, lo único que requiere es tiempo y la repercusión cultural y económica va a ser el doble de los invertidos. Es decir, nosotros mismos hacemos de turistas y con nosotros vienen ya de por sí muchísimos turistas de otras provincias. Vuestros amigos, vuestra familia. Vuestros amigos. Más los visitantes. Más los visitantes, normalmente muchísimos grupos de moteros que van de pueblo en pueblo, pues siempre se paran, es lo que a mí me llama más la atención, digo, siempre hay moteros allí con nosotros. Los bares, cuando nosotros vamos a una recreación, los bares repletos, se suelen montar mercadillos medievales, por así decirlo, mercadillos históricos, y la gente pues ahí compra un montón. Y culturalmente para el pueblo es una cosa muy bonita, donde los niños sobre todo aprenden, porque y disfrutan. Yo he visto niños en Bailén que se saben mejor los personajes que un historiador, de verdad, y eso es porque año tras año los van viendo y
Y luego cuando terminamos una recreación, normalmente los niños son los primeros que se acercan a nosotros para pedirnos fotos, para preguntarnos sobre los trajes, para preguntarnos quién es este, por qué es lo otro. Y es algo muy bonito cuando termina una recreación y se nos acerca, la verdad. Os dejamos trabajar con tranquilidad, actuar, y cuando acaba la recreación podemos integrarnos y haceros preguntas y fotografiarnos con vosotros. Totalmente, todo lo que la gente quiera, pues... Disfrutar. Además, exactamente, además a nosotros nos encanta que la gente nos pida fotos, nos encanta eso, poner el arma en manos de otra persona y que la gente ve la cara de miedo que se le pone cuando coge el arma, nos encanta, nos disfrutamos. En este programa siempre hemos apostado por el turismo cultural porque consideramos que es un turismo de calidad, que un turismo con respeto, con conocimiento. Exactamente, vamos. ¿Tú crees que...? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es un turismo bueno, de hecho. Es que no hay... si te dijera algo, que hay algo malo, te estaría mintiendo, porque nunca he visto ningún tipo de problema con ¿Ha habido accidentes alguna vez? Ningún tipo de accidente. Que yo recuerde, vamos, a lo mejor accidente, pero habrá sido algún recreador que, como he dicho antes, habrá descuidado el arma. Bueno, una chispa no supone nada, pero normal. Nada de accidente. De verdad que es que estoy intentando recordar, pero nada de nada. Cada recreador es responsable de su arma. Exactamente. Y sabe perfectamente cómo actuar con ella. Exactamente, vamos, la gente obviamente se asusta a lo mejor los primeros disparos, porque un disparo de un cañón... Es que impresiona, escucha eso, el que no lo ha escuchado nunca impresiona. Exactamente, asusta e impresiona, pero lo que es accidente no ocurre nunca. La verdad es algo totalmente seguro, que tenemos todos controlados y... Desde luego que es trasladarte a otro mundo, verte metido en tu propio pueblo, rodeado de disparos y pólvora por todas partes, es trasladarte a otro mundo. Además, de verdad, vamos, yo recuerdo también justamente aquí en Cártama que veía para un lado y para otro, y como veía gente de soldados, gente vestida de pueblo, digo, me metí en una máquina del tiempo, y es así, normalmente es así, te confunde y dices, me he metido en una máquina del tiempo y estoy en otra época, literal, porque los trajes, cómo actuamos... ¿Y qué tiene que aportar un ayuntamiento que quiera hacer una recreación? Pues nada, lo que tiene que aportar es mínimo, es contactar con nosotros. A partir de ahí, si el ayuntamiento no sabe cómo preparar una recreación, nosotros también la aconsejamos, por la experiencia ya de hecho. Y normalmente eso, los recreadores no pedimos nada, solo a lo mejor un poco de ayuda en gasolina, porque ya te digo, hay que trasladar algunos recreadores de lo que viene siendo a nivel nacional, pero... Con que no os cueste nada, es suficiente. Exactamente, nosotros... Y tampoco... algunos ayuntamientos nos dan comida, otros no, pero nosotros normalmente... A pasarlo bien, solamente pasarlo bien. Vamos, no exigimos nada al ayuntamiento, ni cobramos por hacer esto, ni nada. La otra faceta de la asociación es que también dais charlas en los colegios. Exacto. Ahora últimamente sí, hemos empezado a dar charlas en los colegios porque queremos difundir este mensaje histórico hacia los más pequeños, porque sabemos que, yo como historiador sé que la historia pues cuesta un poco llegar a lo que son los niños, ¿no? En un libro un poco pesado. En un libro la historia se hace pesada, entonces vemos esto como una forma de llegar a los más pequeños, porque como he dicho antes, en Bailén los más pequeños se nos acercan y saben mucho más historia a raíz de la recreación, a raíz de su cultura recreadora, digamos, allí en Bailén. Entonces eso, queremos hacer llegar a los más pequeños este mensaje de, mira, la historia se puede aprender de forma más fácil y mucho más interactiva, ¿no? Y que los toques, los trajes, las armas... Llegáis 3 hombres a un colegio con estos uniformes y esas armas, y el niño que no mire... Pues imagínate, el otro... Vamos, se les pondrá los ojillos, ¿no? Justamente el otro día fuimos a uno y estaban allí como locos. Fueron 2 horas de charla. 2 horas. 2 horas de charla y... Se le hizo más corta que 1 hora con un libro. A todos se nos hizo corta. A mí explicándoles, a los niños, yo nunca había visto un niño escuchando así con los... y ya ves, llegar con estos trajes, los niños flipan. Qué forma más bonita de llevar la historia a los escolares, ¿eh? Eso es lo que queremos. Queremos felicitarte por esa labor, y como sabemos, yo sabía ya, os conozco, sé que es una labor magnífica y me encanta, pues desde el programa hemos considerado oportuno entregaros el reconocimiento que dice, este reconocimiento a la excelencia tú haces Guadalhorce, por la labor que desempeña en favor
de nuestra comarca, su patrimonio y sus raíces. Muchísimas te hacemos gracias. entrega y te agradecemos mucho que hayas venido a visitarnos y nos hayas dejado ese gusanillo de curiosidad, que ahora tengo yo unas ganas de estar allí metido. Pues sí, bueno, ya hasta el próximo que... Bueno, ahora desgraciadamente no hay, pero que en Pero cualquier... vendrá. Ya vendrán algunos y vendrán fuertes, porque ya se está preparando algunos fuertes y dejamos ahí con las ganas. Pues recuérdanos cómo contactar si queremos o hacernos recreadores o saber dónde va a ser la Perfecto, próxima. pues a través de nuestro Facebook, nuestra página web, Asociación Histórica Málaga Recreadora, ahí te vendrá el correo electrónico, nos comenta, oye, quiero participar, quiero tener una pequeña prueba con ustedes y a Nos partir... acompaña un día. Exactamente, y a disfrutar. partir de ahí disfrutar con nosotros y que seguro que engancha. Pues muchísimas gracias por haber venido. Has explicado estupendamente, me ha encantado, me ha dejado enganchadito y hablaremos dentro de poco. Quedó. Y gracias a vosotros que nos habéis seguido también, espero que os haya gustado tanto como a mí y os espero en el siguiente.